El mundo se dividía en dos grupos de personas. Estaban el pueblo judío que vivía en la tierra de Israel y estaban los gentiles. La palabra gentil significa naciones. Había personas que vivían en otras naciones y había personas que vivían en Israel. Esto era muy simple, pero quiero que entiendas que hay un llamado por Dios para las personas que son de naciones gentiles. Y es diferente que el llamado de Dios para las personas que son de Israel. Explicaré con las Escrituras. Romanos 11:11 dice el llamado para los que son de las naciones. ¿Y sabes qué? Conozco muy pocas personas de las naciones que saben para que Dios mismo los ha llamado. Y solo por eso vale la pena verme. Romanos 11:11. Para provocarles al pueblo judío celos, la salvación ha venido a los gentiles. Dicho así, el llamado de los gentiles es para provocar celos a los judíos, lo que significa que tienes algo que el pueblo judío queremos. Y es hora de mostrarlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora, el llamado del judío, muy diferente. El llamado del judío se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 22. La salvación es de los judíos. Un gentil, alguien de las naciones que cree en Jesús, tiene una deuda de gratitud con el pueblo judío, porque algunas personas judías en un lugar, en una cadena de personas, fue fiel a compartir las buenas nuevas con los gentiles. La salvación es de los judíos y si los gentiles hacen su trabajo y se acercan a los judíos, si el pueblo judío hace su trabajo y se acerca a los gentiles, ¿qué crees que tienes? El mundo entero. Dios, eres tan maravilloso, lo haces tan simple. Nosotros lo complicamos. Y la clave, y muy pocas personas saben esto, hay una clave para el juicio en las naciones. Siempre ha sido, pero especialmente en los últimos días, ha aumentado su intensidad. Verás, el juicio de Dios está supeditado a lo que tú hagas con Israel. Dios castigará a Israel por el pecado, pero Dios usa a Israel para castigar a las naciones por el pecado. Compartiré un par de escrituras. Génesis 12:3. Yo, Dios, bendeciré a los que te bendigan. La tierra, si vienen contra ti, serán maldecidas. De nuevo, esto es muy simple, pero muy básico. Y 9 de los 10 más grandes desastres económicos en la historia de este país, desde que los récords son llevados por FEMA, ocurrieron 9 de 10 dentro de días, horas, en que los Estados Unidos fueron contra Israel. 9 de 10 de los peores desastres económicos. Abdías 1:15. El día está cerca cuando el Señor juzgue a todas las naciones paganas, como le hiciste a Israel. Así se hará contigo. Tú dices, Sid, ¿es el Antiguo Testamento? No, ese fue el único libro que la primera iglesia tuvo. El Antiguo Testamento. Ellos no tuvieron el Nuevo Testamento, tú lo sabes. Pero déjame darte lo mismo en el Nuevo Testamento para los que no entienden que toda es la palabra de Dios. Mateo 25:40. Hay una separación entre la nación cabra y la nación oveja, separados por un asunto. Este es el asunto. Y el rey les responderá y les dirá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, Jesús dice, lo hicieron por mí. Ese es el asunto entre la nación cabra y la nación oveja. Una cabra tiene iniciativa propia, una nación de ovejas sigue al pastor. Lo que tú le has hecho al más pequeño de mis hermanos, busqué la palabra hermano en griego. ¿Sabes qué significa? Del vientre, su hermano físico.
el pueblo judío. Jesús dice esto. Verás, yo creo que la línea divisoria entre el verdadero cuerpo de creyentes y el falso está en este punto. Y te prometo esto: si no entiendes al judío e Israel desde la perspectiva de Dios, entonces te hundirá en mayor herejía. Te prometo eso. Pero si entiendes, verás el favor de Dios. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi esposo comenzó a ver tu programa hace poco más de un año. Yo me resistía mucho a ver el programa. Comencé a ver un gran cambio en la forma de ser y hablar de mi esposo, y un cambio drástico en él que nunca había visto al asistir a nuestra iglesia por más de 4 años. El Señor tomó el control y dejó a mi esposo con un hambre y sed mayor. Yo quería lo que él tenía. Ambos hicimos un compromiso de ver todos los episodios disponibles. Compramos todos los recursos que pudimos de tu ministerio. Nuestra relación con Dios ha crecido sobrenaturalmente. Tu ministerio totalmente trajo un cambio y nos transformó y a nuestro... En lo espiritual. Déjame darte unos ejemplos. Todos estos avivamientos sobre los cuales te voy a compartir, el más grande que el mundo ha visto, están conectados con Israel. Por ejemplo, 1897 fue el primer congreso sionista. Eso fue, un sionista cree que el pueblo judío tiene derecho a la tierra física de Israel. Incondicionalmente, por siempre, el primer sionista, déjame aclarar esto, fue Dios, no Theodor Herzl. Y justo después de eso, vino la calle Azusa y el avivamiento pentecostal. 1948, Israel se volvió una nación. ¿Sabes qué pasó en el 48? Hombres y mujeres fueron tocados por el Espíritu de Dios y tuvieron campañas por toda América. Oral Roberts, T.L. Osborne, Kenneth Hagin, todas estas personas surgieron instantáneamente. 1967, Jerusalén, en posesión judía. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué provocó eso? Nada menos que el avivamiento carismático. Isaías 43:19, y creo en esto firmemente. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta que ha comenzado? El hombre nuevo. Explicaré esto para ti. Juan 17:21. Y ellos, los judíos y gentiles, todos sean uno. Algunas personas dicen que ellos es católicos y bautistas. Sin embargo, cuando Jesús dijo eso, ellos no existían. Había solo 2 grupos de personas: judíos y gentiles. Y Jesús dijo: oro para que judíos y gentiles sean uno. ¿Cuál es la repercusión? Que el mundo pueda creer. De un modo, es un catalizador cuando estos 2 grupos de personas se unen. Su ADN espiritual se mezcla. Me estoy adelantando demasiado. Sí, me estoy emocionando. ¿Sabes qué pasa cuando estos 2 ADN espirituales se mezclan? Juan 17:21. Acabo de leerte esto. Juan 17:22 te dice lo que sucede. Jesús dice: la misma gloria que hay en mí esté en ellos. ¿Quieres ver esa misma gloria en ti? Yo quiero ver esa misma gloria. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15 y 22. Porque Él mismo es nuestra paz, que ha hecho de ambos, judíos y gentiles, uno, y ha derribado el muro de separación. Verás, había una separación entre judíos y gentiles. Así que, bueno, aquí está en Efesios 2. Leí 14 y 15, está el versículo 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios, por su Espíritu. Y el verso 15 dice, pues, para crear en sí mismo un solo hombre de los 2, haciendo la paz. La palabra hebrea para paz es plenitud. Y dice que cuando eso ocurra, vamos a hacer una morada completa en Dios, para Dios, por el Espíritu.
¿Ves la repercusión de lo que estoy hablando ahora? En Salmos puedes entender, una mayor promesa es la única ciudad. En todas las Escrituras, Dios nos ordena que oremos por ella, con una bendición especial si lo haces. Él dice, oren por la paz de Jerusalén. ¿Cuál es la palabra hebrea para paz? Shalom. ¿Qué significa shalom? Plenitud. ¿Qué es la plenitud? Judíos y gentiles siendo uno en el Mesías. Oren por la plenitud de Jerusalén. Y hace una promesa, como si necesitáramos una promesa de esto. Pero Dios dice que ellos, ¿quiénes son ellos? Judíos y gentiles. Prosperen. Y luego en hebreo prosperar significa paz del corazón. ¿Qué te parecería que en este día y época que vivimos, qué les parecería tener paz del corazón? Dios dice, si oras porque esas dos personas sean una, tendrás paz del corazón. Esa es su promesa para ti. Ezequiel 47:9 dice, en la versión ampliada, y habla sobre el río de Dios y dice, por donde corra este doble río, toda criatura viviente vivirá. ¿Qué es un doble río? Judíos y gentiles, uno en el Mesías, uno en Yeshua, donde ese doble río corra, las personas van a vivir. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Creo que estamos en el borde del más grande movimiento del Espíritu de Dios para causar que el pueblo judío venga a conocerlo, para formar al nuevo hombre, para la manifestación más asombrosa de milagros que el mundo haya visto, milagros de resurrección, extremidades restauradas. Eso es lo que estamos a punto de ver. ¿Estás listo para ver eso? Yo estoy listo para ver eso. Estamos listos para ver. Jesús dijo, tú harás las mismas obras que yo he hecho, incluso más grandes. ¡Esto es grandioso! ¿Estás listo? ¡Yo estoy listo! Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Como resultado de una herida en la espalda, he sufrido más de 34 años. Estaba viendo un episodio de Es Sobrenatural sobre la sanidad, y de inmediato mi espalda fue sanada. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Muchas personas han oído las leyes de Dios, leyes espirituales para sanar. Legítimamente. Y las leyes espirituales para las finanzas. Por todos lados oyes esto. Pero, ¿dónde oyes sobre las leyes espirituales de Dios para el evangelismo? Justo aquí, justo ahora. En la Biblia, cuando Dios el Padre quería llegar al mundo entero, porque Dios amó al mundo entero, judíos y gentiles, Él comenzó ¿con qué grupo de personas? Abraham, los judíos, ¿es correcto? De acuerdo, cuando Jesús quiso llegar al mundo entero, comenzó con un grupo de personas. Él dijo, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, como punto de inicio, como semilla. Dios plantó una semilla en Abraham. Jesús plantó una semilla con el pueblo judío. ¿Qué tal el apóstol a los gentiles? Pablo. Cuando Pablo quiso llegar a los gentiles, porque ese fue su llamado, esto es lo que dice él en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente. Él sabía que si plantaba esa semilla, produciría una cosecha de almas gentiles. Esto es lo que descubrí cuando opero en la ley del evangelismo. A donde quiera que vaya, si voy al judío primero, se abrirá una puerta sobrenatural para llegar a más gentiles que si voy a los gentiles primero.
No tiene sentido para las mentes pequeñas, pero tiene sentido para Dios. Y el más grande avivamiento que el mundo ha visto aún no lo vemos, porque en Amós se describe, y esto es lo que Dios dice: en los últimos días levantaré el tabernáculo de David. Y en el hebreo la palabra tabernáculo es familia o casa de David. ¿Quién es la familia de David? El pueblo judío. En los últimos días levantaré el pueblo judío para que sean guerreros poderosos para mí, para que sean poderosos evangelistas del Dios viviente. Y luego explica en Amós el versículo 13, un avivamiento como el mundo nunca ha visto. Él dice aquí que habrá tanto fruto en la viña que para el tiempo que llegue de arar la tierra para la cosecha del siguiente año, no habrán levantado toda la fruta de la cosecha del año anterior. El mundo nunca ha visto un avivamiento así. El mundo necesita un avivamiento como este. ¿Cuándo es que pasará? Cuando el tabernáculo, cuando la familia de David se restaure a Dios. Ahora, hasta el regreso de Jesús, está supeditado a que el pueblo judío venga al Señor. Jesús dice, pero les digo que, en Mateo 23:39, pero les digo que no volverán a verme hasta que digan, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Habla con el pueblo judío. No volveré hasta que me reconozcan. No sé si has visto estas escrituras, una después de la otra. Pero luego estaba hablando hace unos días en un estudio bíblico y tuve un grupo entero de estudiantes de la Universidad Liberty aquí. Y uno levantó su mano e hizo una pregunta. Bueno, lo retiro. No lo hizo. Comienzo a ver cosas en el mundo invisible. Yo vi que él levantó la mano. Él no quería. Y fui a esa sección. Alguien levantó la mano y seguro que él levantó su mano. Él dijo sí. Y citó la escritura, Hechos 18, versículos 6 al 8, cuando Pablo estaba hasta aquí con su hermandad judía. Esto es lo que dijo. Pero cuando se opusieron a él y blasfemaron, sacudió su ropa y les dijo, su sangre caiga sobre sus cabezas, estoy limpio, de ahora en adelante voy con los gentiles. Ven, incluso Pablo cortó con el pueblo judío. Incorrecto. Sigue leyendo. El siguiente versículo dice que se metió a una casa. ¿Sabes dónde estaba esa casa? Al lado de la sinagoga. ¿Y sabes qué pasó? Lo siguiente que pasó. El presidente de la sinagoga se volvió creyente de Jesús. ¿Y sabes qué fue lo siguiente que pasó? Todos los demás se volvieron creyentes de Jesús. ¿Tú has sido así? No haré eso jamás. Y luego te arrepientes y luego vuelves a hacerlo. Bueno, incluso el siguiente capítulo. Hechos, ese fue Hechos 18. Hechos 19:8 dice y habla sobre Pablo. Él entró en la sinagoga y habló valientemente por 3 meses, razonando y convenciéndolo sobre las cosas del reino de Dios. Y estoy feliz de tener la palabra de Dios ahora. ¿El pueblo judío se salvó bajo el viejo pacto? ¿No tienen un pacto con Dios? Por supuesto que sí. Y los dones y llamado de Dios son irrevocables. Sin embargo, el viejo pacto está supeditado en Levítico 17, versículo 11, que dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre, y yo se las he dado sobre el altar para que se haga la expiación del alma, porque es la sangre la que hace la expiación para el alma. Sin derramamiento de sangre no se perdonan los pecados. Pero espera un segundo. ¿Qué tal si solo sacrificamos un animal? Bueno, lo primero, de acuerdo con Levítico, primer capítulo, el 3er versículo, dice que el sacrificio debe ser en el templo. Y si lo saben, ahora no hay templo en Jerusalén. Y en Hechos 4:12 lo afirma. No hay salvación en ningún otro, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, más que el nombre de Jesús. Bueno, ¿por qué el pueblo judío no cree en Jesús? Hay una historia hasídica sobre un estudiante talmúdico que va con su rabino y le dice, «Oh, maestro, te amo».
El rabino responde con una pregunta. Dime, ¿sabes qué me duele? El joven desconcertado y se sorprende. ¿Por qué me haces esa pregunta tan confusa cuando te acabo de decir que te amo? El rabino sacudió la cabeza. Porque, mi amigo, si tú no sabes lo que me duele, ¿cómo puedes decir que me amas? Si has estudiado la historia de la iglesia cristiana, descubrirás que no tenemos una buena historia con el pueblo judío. Ha habido malentendidos del lado de los cristianos y malentendidos del lado de los judíos. Todos han oído que el pueblo judío es el pueblo elegido. ¿Pero para qué fuimos elegidos? 3 cosas. Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos. Por cierto, ¿sabes qué judío, de dónde viene la palabra judío? Una palabra hebrea que es Yehudi, que significa alabador de Dios. Y el pueblo judío es llamado para ser testigos, alabadores de Dios y evangelistas de los últimos tiempos. Zacarías 8:23, así dice el Señor Todopoderoso: en esos días habrá 10 hombres por cada idioma de las naciones, son los gentiles, tomarán del manto, es el borde, del hombre judío, diciendo: déjanos acompañarte, pues oímos que Dios está con ustedes. Y tú te vas, se te ha dado suficiente verdad para estar del lado correcto de la cerca, en referencia a lo que Dios hace en los últimos días. Y como dije antes, lo digo de nuevo, si no entiendes la posición de Dios para con los judíos, el cuello de alguien fue sanado, la cadera de alguien ha sido sanada, la espalda de alguien ha sido sanada. Si tienes uno de esos problemas, párate y agáchate, o párate ahora, recibe tu sanidad y consérvala. Párate ahora. Vamos, tú en tu casa, párate ahora. Estás recibiendo tu sanidad. Si te paras y lo pruebas, mueve tu espalda, mueve tu cuello, lo verás. Hay una fecha en la historia. Es tu fecha. No debería pasarle a nadie, pero le pasó a Jim. El 27 de diciembre de 1971. ¿Qué pasó? Estaba completamente ebrio en una fiesta de Navidad de los empleados. Mi amigo me llevó a casa. Su novia condujo su auto, así que me llevó a mi casa y me dio las llaves y dijo: Max, te veré por la mañana. Yo dije: como sea. Se fueron y me escondí a un lado de la casa hasta que se fueron. Y la razón sí es que cuando eres un alcohólico, tienes algo que te impulsa, tienes algo que te empuja. No bebes solo por beber, bebes para quedar totalmente aniquilado. Y así, cuando se fueron, volví a mi auto y salí por más. Y en un semáforo en rojo, en mi ciudad, tenía un viejo reproductor de cintas en la guantera. Y me incliné para cambiar la cinta y una se cayó al suelo y luego me incliné para recogerla. Estaba tan ebrio, Sid, que me desvanecí. Vi un auto que venía hacia mí y me desvanecí de nuevo. Me dijeron que mi auto pasó por una barrera de seguridad y chocó con un poste telefónico. Y salí volando por el parabrisas. Mi cara y mi cabeza atravesaron el cristal. Mis hombros chocaron con él. Y entonces el peso de mi cuerpo me arrastró hacia abajo a través del cristal quebrado, lacerando mi cara, como un paquete de cuchillas. Dijeron que mi cara estaba en la cabina del conductor y que cuando los policías fueron a buscarme, se apoyaron poniendo el pie en el suelo para levantarme. El policía me dijo después: Maxine, cuando puse el pie en el auto, la sangre llegó hasta la parte superior de mi zapato. Habías perdido mucha sangre. Me dijo: te metimos en la ambulancia y cuando te sacamos de la ambulancia en el hospital, mi compañero me miró y dijo: olvídalo, es tarde, está muerto. No lo recuerdo, pero dijeron que lo miré y dije: no, sigo contigo. Me llevó a la sala de emergencias y no encontraron un cirujano plástico a las 2 de la mañana. Consiguieron que un interno sacó fragmentos de vidrio de mis ojos y mi cara. Llamaron a mi madre. ¿Te imaginas a una madre recibiendo una llamada a la 1:30 de la mañana? Y dijeron: señora Maxine, su hijo Jim tuvo un accidente. Y dijo: bueno, ¿puedo pasar por la mañana? Dijo que esto no era nuevo para ella. Salí de la cárcel por cosas menores. Y entre mis hermanos y yo, bueno, esto no era nuevo. Entonces no solo tu padre era la persona alcohólica, sino que tus hermanos, algunos eran alcohólicos. Sí, del alcohol, y 5 de los 8 nos convertimos en alcohólicos. ¿Dónde está él cuando más lo necesitas? Imagina el desánimo, el miedo, la duda, la incredulidad que Satanás trataba de lanzar sobre ella.
Entonces me dijo que cuando llegó a casa cayó de rodillas junto a la cama, donde la oímos clamar tantas veces ante Dios por nosotros. Sid me dijo que lloraba: Jesús, por favor, que no quede ciego. Jesús, por favor, ¿cuándo terminará? Jesús, por favor, ¿cuándo vas a hacer algo? Imagina el llanto de una madre. Pero Sid, fue entonces cuando ella me dijo que el Espíritu Santo estaba junto a ella. Y le dijo: Isabel, es suficiente. Isabel, está bien. Empecemos a alabar a Dios, Isabel, porque Él es santo y es digno. Isabel alaba a Dios. Por muy duro que sea Sid, en medio de una crisis como esa, mi madre dijo: Jimmy está llena de alabanza. Está llena de adoración y alabanza a mi Dios. Empecé a ver las Escrituras como una película frente a mí. El Espíritu Santo estaba poniendo frente a mí para citarlas a Dios, que Él es santo, que Él es justo, que Él es verdadero, que puede hacer lo que sea. Y dijo, yo solo empecé a adorarlo y adorarlo a Él. Y dijo, me lo decía de esta manera. Dijo, Jimmy, fue así que cuando yo estaba alabando a Dios, vi su dedo índice bajar y tocar tu ojo izquierdo. Y cuando vi eso, yo sabía que ibas a estar bien. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Pero sí, lo que ella no sabía era que mientras yo estaba en coma, caí a través de la oscuridad. Y Sid, fue tan real como estoy hablando contigo ahora. Extendí mis brazos a ambos lados, Sid, para frenar la caída. Buscaba una barandilla o algo, pero no había nada. Y mientras seguía cayendo, estaba muy asustado. Soy un hombre grande, Sid. Normalmente puedo cuidarme solo. Pero sabía que esta vez había ido un paso más allá. Estaba en un lugar, Sid, que no está destinado a la humanidad, y lo sabía. Solo que no sabía lo que era. Nunca había leído la Biblia. No iba a orar o a la iglesia cristiana como la conocemos. No sabía que había espíritus malvados en lugares altos, fuerzas demoníacas que estaban viviendo dentro de mí. No tenía conocimiento de eso. Pero Sid, mientras caí en la oscuridad, mi caída se detuvo. Estaba como en una habitación negra. Miré a mi lado izquierdo y por primera vez en mi vida vi dos criaturas que estaban allí de pie. Y estaba seguro de que iban a hacerme algo. No tenía idea de que eran demonios. Nunca había entendido ese concepto, Sid. ¿Cómo podría? No había leído la Biblia. Nunca estuve en algo así. Pero esas dos cosas del fuego. Es lo que ella hacía a través de la oración, Sid. Por eso la oración es tan poderosa. Y Sid, mientras ella oraba por mí, fue entonces cuando Jesús vino. Pero mientras Él venía, la esencia de la discusión, lo que no dijo es lo que más me impactó, Sid. ¿Qué? ¿Por qué debería ayudarte, perdedor? Tonto. ¿Te reíste de mí? Él no dijo eso. Y podría haberlo dicho. Te burlaste de tu madre, te burlaste de mí, de las personas. Pero sí fue como un mar fluyendo de amor cuando miré a Jesús. Y Él me dijo, Jimmy, ya has jugado bastante. ¿Quieres continuar? Y yo dije, Jesús, no quiero. Pero había orado en la cárcel. Sácame de aquí y me enderezaré. Y aquí estoy de nuevo. Dije, Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer, Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Y Sid, Jesús me miró. Él dijo, Jimmy, si me pides que te limpie, y si me pides que te perdone, lo haré, hijo. Y nunca te dejaré, ni te abandonaré, dijo. Jim, yo seré tu mejor amigo. Te daré el poder para superar las drogas y el alcohol. Jimmy, caminaré contigo todos los días de tu vida, pero tienes que pedírmelo. Yo no voy a irrumpir en tu vida. Y le dije a Jesús, Jesús, por favor, ayúdame. Sabía que estaba perdido, Sid. Sabía que lo estaba. Dije, Jesús, por favor, ayúdame. Por favor, perdóname. Y Sid, en el momento en que dije eso, lo interesante de esas dos cosas, esos dos demonios se congelaron en el momento en que Jesús apareció. Se inmovilizaron. Sí, cuando Jesús vino, fue como si ellos supieran quién es. Sé que estar en una pelea callejera y que los amigos lleguen en el momento justo, pero Sid, cuando se dirigían a buscarme, y Jesús, mi madre, estaba intercediendo por mí. Estaba pidiendo el amor y el poder de Dios sobre mi vida. Jesús fue hacia mí. Escuchó su clamor, se congelaron de inmediato. Pero en el momento en que dije, Jesús, por favor, ayúdame, se desvanecieron. Se fueron. Ahora, en el momento en que saliste del coma, ¿cuáles fueron las primeras palabras que dijiste para que tu madre supiera con seguridad que algo pasaba? Sí, mi madre me dijo, Jimmy, cuando saliste del coma unos días más tarde, papá y yo estábamos junto a ti. Tu mandíbula tenías que hablar así, estaba rota y con cables. Pero dijo, Jimmy, las primeras palabras que murmuraste con tu mandíbula rota fue, mamá, Jesús está aquí. Jesús está aquí. ¿Te puedes imaginar a su madre?
Yo tengo entendido que ella estaba a 1,5 metros del fuego de Dios. Sí. Ahora, no le tomó mucho tiempo a Jim descubrir la única cosa que Satanás quería de él. Por supuesto, también la quiere de ti. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Bien, Jim, después sales del hospital, te unes a los Marines, era una especie de asunto familiar estar en el ejército, estabas en la estación de autobuses y encontraste algo que llamaste un arma secreta. Casi te estaba esperando. Háblame de esto. Sí, mi padre me dejó en la estación de autobuses de Pittsburgh para ir a París. Y yo estaba sentado cuando vi un libro negro pequeño. Dije, bueno, ¿por qué no? Y lo tomé. Era una Biblia, Nuevo Testamento de los Gedeones, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, y era pequeño. En el frente decía, si tienes miedo, te sientes solo, si sales de casa, pasa a la página tal. Bueno, me guió hasta este libro llamado Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Oh, después de haber visto a esos demonios, bueno. Nunca había leído la Biblia en mi vida. Me llevó al libro Apocalipsis, 3 versículos 20, dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y es lo que Jesús básicamente me dijo, la esencia de nuestra discusión. Cuando estaba inconsciente, entonces me guió a Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, puedes ser salvo. Pero con el corazón el hombre cree resultando en justicia, pero con la boca se confiesa resultando en salvación. Y entonces entendí que, por primera vez en mi vida, este pequeño libro tenía algún tipo de poder, porque estaba llorando. El Espíritu de Dios se apoderó de mí. Tomé la Biblia, Sid, la puse en mi pecho en la estación de autobuses y dije, Dios, haz que las palabras entren en mí. Dios Todopoderoso, que entren en mí. Supe por primera vez en mi vida que tenía una pista para correr, que tenía algún tipo de cosa sobrenatural para seguir con este libro. Bueno, en este momento quiero que mires a la cámara y ayudes a los demás a tener ese mismo encuentro que tuviste. Hazlo ahora. Jesucristo te ama tanto que dio su vida por ti en esa cruz. No importa hasta dónde llegaste, no importa lo que hayas hecho. Nada de eso importa. La sangre de Jesucristo es suficiente. Lava todos nuestros pecados. Si nunca le has pedido a Cristo que sea tu Salvador, si estás cerca del cristianismo, si estás cerca de los cristianos, pero no le has pedido a Cristo personalmente que sea tu Señor y Salvador, di esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, vengo a ti vengo a ti como pecador como pecador. y confieso todo mi pecado, Dios. Confieso todo mi pecado, Dios. Y te pido que me limpies y me Te perdones. pido que me limpies y me perdones. Rompe el poder del pecado en mi vida. Rompe el poder del pecado en mi vida. Perdóname, Jesús, Perdóname, Jesús, y ayúdame a y amarte. ayúdame a amarte. En tu santo y precioso nombre te ruego. En tu santo y precioso nombre te ruego. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo en Mateo 6:6, entra en tu lugar secreto y cierra la puerta, y tu Padre que ve en secreto te recompensará abiertamente. Jesús solía venir conmigo temprano en la mañana. Él venía, Dios el Padre decía, Jimmy, ven. Jimmy, estoy aquí. Jimmy, ven. Quiero que vengas conmigo. Es decir, Jimmy, sal de la cama. Jimmy, quiero hablarte, quiero amarte. Quiero enseñarte cosas de las que no sabes nada. Jimmy, si vienes conmigo, comenzaré a hablar a tu corazón. Y así Sid me levantaba cuando el Señor entraba en mi habitación. Incluso en los marines me levantaba y caminaba por el bosque. En algún lugar me alejaba, tomaba mi Biblia y no sabía nada de Cristo. ¿Cómo iba a saberlo? Pero Jesús comenzó a hablarme. Y luego leí esa pequeña historia que Jesús dijo, es conveniente para ti que me vaya, porque a menos que no me vaya, el Espíritu Santo no puede venir.
y empecé a decir el Espíritu Santo. ¿Qué quieres decir? Y el Espíritu Santo aprendí que era una persona, no un eso, no una cosa, una persona. Y cuando yo empecé a hablar con el Espíritu Santo, Él empezó a hablar conmigo. Él empezó a enseñarme las Escrituras. Él empezó a escribir las Escrituras en la puerta de mi corazón y en mi mente. Yo podía ver las Escrituras frente a mí. Y mientras estaba hablando con los marines, miraban mi cara. Mi cara estaba totalmente desfigurada. Fueron 6 meses de cirugía plástica, lo que es un milagro. No tengo tiempo para hablar de ello, pero los marines sí. Pero miraban mi cara desfigurada y me preguntaban. Si yo sabía por qué preguntaban, porque el Espíritu Santo dispuso ese momento. No sabía lo que era ser testigo, Sid. Lo que sabía era que tenía que hablarles de mi mejor amigo, Jesús. Dios quiere colmarte de su amor, de sus bendiciones. La oración es el regalo más grande que Dios me ha dado junto a mi salvación. La intimidad con Él. Él quiere amarme. Él me toma en sus brazos cada día y me infunde con su poder, con sabiduría, conocimiento y entendimiento. ¿Por qué? Porque dice, si tú siendo malo sabes dar buenos regalos a tus hijos, ¿cuántas cosas buenas más daré yo a los que me las piden? La oración es simplemente mi comunión con mi papá. La oración es mi comunión con Jesús y mi comunión con el Espíritu Santo. Es con los 3 cada día. Jim, la cosa más importante para un creyente, de acuerdo con la Biblia, es la oración, pero la mayoría de los creyentes no pasan mucho tiempo en oración. Dicen que es para las personas llamadas intercesores. Sí. ¿Podrías decirnos por qué? Y antes de decir esto, la única cosa que más quiere Satanás de nosotros es lo que pasará en la oración. ¿Qué es la cosa que más desea Satanás? Satanás quiere la cosa número 1. Es nuestra intimidad con nuestro papá. He sido salvo por 50 años, Sid. Y me he sostenido por 50 años de las drogas, el alcohol y todo eso. ¿Por qué, Sid? Porque la única cosa que hago a diario ha sido responder al llamado cuando mi papá viene a tocar. Sid, cada mañana vienen a mi habitación. Mis 3 mejores amigos cada mañana. Sé que soy pecador, sé de la maldad en mi corazón. No puedo servir a Dios a menos que me lo permita. Pero cada día, Sid, Él espera para infundirme un toque fresco de su poder. Cada día Él está esperando para hablarme, decirme algo, para amarme. ¿Por qué no querría tener comunicación con Dios, con el Creador del universo? ¿Por qué no querría pedirle que se involucre en todos mis asuntos? ¿Por qué no querría sabiduría, conocimiento y comprensión más allá de mi capacidad? Él es solo Dios, Él solo el Creador del universo y quiere tener comunión conmigo. Jesús quiere amarme, el Espíritu Santo quiere caminar conmigo. ¿Por qué iba a rechazar esto, Sid? Si quieres un verdadero poder sobrenatural en tu vida, ora. Es la única cosa que Satanás no quiere que hagas, porque sabe que cuando un hijo del Altísimo clama a Dios Todopoderoso, Él no tiene respuesta para eso. La oración es la respuesta a todos tus problemas. Tengo que decirles que Él camina en los milagros más asombrosos. Cuéntanos sobre otras cosas que te hayan pasado. Sí, estuve en una prisión una vez. Lo que viene a mi mente es esta experiencia en la prisión. Mientras caminaba hacia la prisión, tenía mis notas conmigo y el Espíritu Santo dijo, Jimmy, deja tus notas. Lo sabía, caminé con Dios lo suficiente para saber de acuerdo. No sé qué va a pasar, pero sé que va a ser grandioso. Y entonces dejé mis notas y me subí al púlpito y comencé a orar. Y mientras intercedía y tenía miedo, les dije esto a todos. Les dije, escuchen. Lo que hicieron no es lo que son. Lo que hicieron no es lo que son. Están aquí para pagar el precio por lo que hicieron. Lo tienen que hacer. Pero lo que hicieron no es lo que son. Dios Todopoderoso los ama tal como ustedes son. Y dije, hoy es el día. No tienes que regresar a ese bloque de celdas con la incredulidad, la culpa, el miedo, la duda y las voces de Satanás diciéndote, no eres bueno, nunca vas a llegar a nada. No hay algo bueno en ti, nunca habrá nada bueno, pero no. Dije, hoy es el día en que puedes recibir la salvación, la limpieza, la sanidad y deshacerte de la culpa. Porque Dios, el Espíritu Santo, están aquí para tocarte. Y Sid, fue como si yo dijera, el primero que suba obtiene una tarjeta para salir de la cárcel. Sí, así ocurrió. Dije, si quieres recibir este Cristo del que estoy hablando, ven adelante. Sí, había entre 150 y 200 hombres en la capilla y fue como si hubiera una manada. Corrieron hacia el altar, Sid. Corrieron.
Todo esto viene de su vida de oración. Si tú lees y escuchas sus materiales, obtendrás esta impartición, pero necesito que ores por todos ellos en este momento para que tengan la misma hambre de oración, la misma hambre de intimidad que tú tienes. Mira la cámara y ora. De acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en este momento. Ante todo, perdónanos, Dios, límpianos. Límpianos, Dios, por favor, por no darte tu lugar, por no entender tu santidad. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por perdonarnos. Y ahora, Señor, impártenos una nueva presencia tuya. Por favor, Dios, cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan, Dios, tú ves nuestro clamor. Tú ves el vacío de nuestra alma, Padre. Tu palabra dice que desde nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Padre, por favor, libera el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros ahora. Por favor, Dios, no permitas que nadie se vaya como vinieron. Permite que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros ahora. Dios, te adoramos y te alabamos. Alábenlo, comiencen a alabarlo. Alaben a Dios, adórenlo, alábenlo y adórenlo. Alábenlo. Ora por liberación ahora. Sí. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, dijiste que las armas de nuestra guerra en lo natural hechas por el hombre son carnales, pero las armas divinas son para derribar las fortalezas demoníacas. Por esto, Dios, de acuerdo a tu palabra, citamos tu palabra de vuelta a ti. Dios, tú sabes que cada uno representado hoy aquí, cada uno que tiene un ser amado, un amigo, hija, sobrina, sobrino, esposo, lo que sea, Dios, tú ves a esa persona ahora. Padre, ahora te pedimos en el nombre de Jesús, por favor, Dios, permite que el Espíritu Santo rompa con el alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo, la pornografía, el sexo, la pornografía, el sexo, la pornografía.